Bien, muchas gracias por la presentación. Nuevamente, buenas noches a todos. Quien nos habla es el ingeniero Carlos Adrián Ortiz. Y como yo lo he mencionado, soy especialista en ingeniería vial, además de contar con estudio de posgrado en geotecnia. Bien, empezamos la masterclass sin dar más vueltas al tema. Hablemos inicialmente acerca de qué son los sectores críticos o a qué denominamos estos sectores críticos. Hay que empezar por realizar inicialmente una descripción de la vía, ¿de acuerdo? A ver, aquí quisiera que me ayuden, que participen también, acerca de qué es lo que podemos observar, ¿no? Miren, noten que tenemos una plataforma, tenemos una carretera sobre la cual nosotros planteábamos hacer un mejoramiento a nivel de su rasante, pero ¿por qué razones? A ver si pudieran escribirlo por el chat o no sé si tienen los micrófonos activos para que puedan participar también. ¿Alguien alguna opinión? A ver, voy a activar el chat para que puedan ir dejando su mensaje, ¿de acuerdo? Bien, parece que están un poco tímidos. Bien, miren, cuando nosotros determinamos sectores críticos, sectores que van a requerir alguna clase de mejoramiento, es porque estamos evaluando condiciones o visualmente se pueden observar aspectos como el que estamos viendo en la imagen, ¿no? Miren, nosotros tenemos una carretera, ya, sobre la cual observamos y es muy fácilmente visible que tenemos deformaciones, y tenemos deformaciones en realidad bastante considerables. Vean que podría ser incluso hasta los 10 centímetros, 15 centímetros, sobre la cual nosotros vamos a observar este tipo de deformaciones. ¿Sí? Es por eso que ya dentro de la ejecución a nivel de expediente técnico, es importante que nosotros realicemos una adecuada descripción de la vía. Es decir, si nosotros identificamos, vamos a usar la pluma, si nosotros identificamos sectores, vean, con abollamientos, deformaciones, obviamente tenemos que tener en cuenta muchas condiciones. Por un lado, probablemente este material se encuentra sobresaturado. Ya puede darse el caso que este material por sí solo posea las condiciones adecuadas para ser utilizado como un subrasante, pero que por el estado de sobresaturación tiene este comportamiento. Por otro lado, vamos a ver condiciones que probablemente tengan un índice de plasticidad muy elevado, que va a hacer que este suelo particularmente se comporte como lo estamos viendo. Ahora, lo que estamos viendo es de repente algo bastante usual en suelos arcillosos, pero no quita que en suelos arenosos, en suelos limosos, también se presentan ciertas condiciones que van a requerir cierto mejoramiento. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de suelos arenosos o suelos limosos, estamos hablando de suelos que son bastante susceptibles a la erosión. Como podemos ver en la siguiente imagen, que en un sector se ha identificado lo siguiente, ¿no? Para empezar, tenemos igual deformaciones a nivel de subrasante sobre la plataforma ya existente. Además de esas deformaciones, vean, nosotros tenemos notablemente eh, elementos o sectores de la carretera donde se observan también productos de erosión, probablemente por la existencia de cárcavas, de flujos de agua, que obviamente van a desgastar poco a poco la plataforma en estos puntos. ¿Sí? Entonces, vean que en este sentido, ya en el texto, nosotros hablamos, y es importante que recalquemos bastante ya durante la elaboración de expedientes técnicos, cuáles son las condiciones en las que nosotros estamos evaluando la vía. ¿Sí? Ahora, para poder apoyarnos de eso, ciertamente existen herramientas que nos van a permitir a nosotros poder determinar o poder prever este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Eso nos lleva al siguiente punto. Hablemos de la configuración para la evaluación de subrasantes inadecuadas.
¿Y por qué lo vamos a tocar? Porque para aquellos que ya están familiarizados con estos temas, ya directamente con la elaboración de expedientes técnicos, saben que nosotros vamos a tener que realizar una caracterización a nivel de subrasante de todo nuestro material, ya sea para el diseño, así como también para poder considerar estos sectores de mejoramiento. Bien, tenemos en este ejemplo un total de, a ver, bueno, dice hasta la calicata 112, ¿no? Pero ciertamente estas 112 calicatas son, o bueno, son todas aquellas que se han caracterizado, pero no necesariamente todas aquellas de las que hemos realizado un análisis de su capacidad de soporte, en este caso que es el CBR, el California Building Rating. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, a raíz de estas evaluaciones, podemos determinar sus características mecánicas que vamos a encontrar en este punto. Además, tenemos características físicas que básicamente se resumen en las clasificaciones de los suelos. ¿Sí? Tenemos la clasificación AASHTO y tenemos la clasificación SUX. La experiencia, hasta cierto punto, les va a decir a ustedes qué tipo de suelos tienen las condiciones, digamos, eh, inadecuadas para que puedan servir de soporte a nuestros pavimentos. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, como vemos aquí, AASHTO, en AASHTO una clasificación A76, con un índice de grupo que vemos que es de 18, estamos hablando de un índice de grupo bastante elevado, ¿ya? Entonces, para recordar, aquellos índices de grupo que sean muy elevados son aquellos que poseen peores condiciones a nivel de subrasante, ¿sí? Esto acompañado de una clasificación SUX, que vemos que es una arcilla de baja plasticidad, y particularmente en este punto tenemos sí la verificación de CDR, que estamos en un valor de 3%, lo cual ya lo vuelve como, o lo caracteriza como una subrasante inadecuada. Sí, pero ojo, y tengan bastante cuidado, que la norma nos obliga a ejecutar cierto número de CBRs a lo largo de nuestra carretera. Si bien es cierto, depende bastante de los niveles, de los niveles en los que se estén elaborando estos proyectos, ¿ya? Se van a dar cuenta que la misma norma no nos exige, digamos, evaluar, digamos, cada 200 metros ejecutar un CBR. Uno, por un tema de tiempo, otro por el tema de costo, ya que en algunos casos los expedientes se encuentran, al menos en costo, por debajo de lo que en realidad significaría realizar un adecuado estudio de suelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos alguna de estas características? Veamos. Todo esto nos lleva a los criterios técnicos para la evaluación del suelo de fundación. ¿Sí? En este caso, nosotros le estamos denominando, bueno, el nombre técnico en realidad, cuando estamos hablando de pavimentos, es la subrasante. ¿Sí? Entonces, tenemos básicamente 4 criterios que debemos manejar durante una evaluación. Ya sea, les repito, no, sea para estudios o sea a nivel de ejecución. Veamos. Primero, tenemos los criterios teóricos de la calidad de suelos. En estos criterios teóricos, nosotros vamos a manejar básicamente lo que hemos visto, ¿no? La clasificación SUX y la clasificación AASHTO. Como sabemos, AASHTO nos da, no sé si recuerden, ya tenemos dos cuadritos, ¿no? Por un lado, en la parte superior, AASHTO establece las clasificaciones en un promedio de A4 hasta un A1, clasificaciones a las que la misma normativa denomina como subrasantes regulares a idóneas. Sin embargo, ya de la parte, en la parte inferior suele ubicar a las clasificaciones posteriores, ¿no? Hasta llegar a un A7, en lo cual ya se considera estos elementos como subrasantes inadecuados. ¿De acuerdo?
Entonces, lo mismo le decía que pasa con subs. Cuando nosotros hablamos de materiales, por ejemplo, ¿no? Arcillas, hablamos de limos. ¿Ya? Si estos usualmente van acompañados, por ejemplo, de un valor de H, que hace la referencia a su sigla, a su palabra en inglés que es high, estamos hablando de arcillas y limos altamente compresibles. ¿De acuerdo? Eso significa que estos materiales son bastante susceptibles a las deformaciones. ¿Sí? Pero este tipo de clasificación o este tipo de interpretación, les digo que se las va dando poco a poco a la experiencia. ¿De acuerdo? El otro criterio es considerar los suelos existentes asociados a la resistencia estructural. Como sabemos, nuestro referente a nivel de carreteras, de pavimentos, es el valor de CBR. ¿De acuerdo? Estos valores de CBR lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, pero sabemos que nos determina, al igual que en una edificación, nos va a determinar cuál es la capacidad que tiene un suelo para soportar ciertas cargas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los criterios de verificación de suelos sensibles a deformabilidades, perdón. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el contenido de humedad y la compactación. ¿Esto en qué se basa? En que en algunos casos puede darse que el suelo se encuentre con un nivel freático, vamos a dibujarlo, se puede dar, mira, que durante la depuración de una calicata, el nivel freático se encuentre a cierta profundidad, lo que va a ocasionar que este suelo se encuentre sobresaturado, ¿sí? Entonces, al estar sobresaturado, obviamente este suelo tiene sus características propias. En este caso sería un proctor, ¿no? El proctor, recordemos un poco, nos va a dar el valor de la máxima densidad seca, ¿ya? De la máxima densidad seca, acompañado de un óptimo contenido de humedad. El hecho que exista un nivel freático como tal, probablemente va a provocar que este óptimo contenido de humedad se encuentre en este punto. Vamos a ponerlo a otro color. Se encuentre probablemente en este punto, ocasionando que estemos muy por debajo de nuestra máxima densidad seca. En cuyo caso, tenemos, obviamente, hay alternativas de poder utilizar este tipo de materiales, ya sea por reemplazo, sea por combinaciones, sea simplemente dejándolo, como decimos coloquialmente, orear, ¿sí? Entonces, hay alternativas, ¿no? Pero el hecho de que encontremos ese tipo de condiciones también nos hace o nos ayuda a determinar estos sectores críticos, ¿sí? Por otro lado, hablamos de los índices de compresibilidad de los suelos, que ya estábamos viendo como ejemplo en el caso de principalmente de arcillas o en general de materiales finos. Son susceptibles a ser compresibles, ¿ya? Por otro lado, también hablamos de los potenciales de expansión. Principalmente eso lo vamos a ver en arcillas que contengan dentro de su composición mineralógica la monmorilanita, por ejemplo. ¿Ya? Arcillas tipo monmorilanita son bastante susceptibles a que los elementos que conforman o lo conforman entre sí ya tiendan a expandirse. Y por otro lado, tenemos también el índice de consistencia. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más a detalle para que también tengan una idea de en qué nos basamos en estos, principalmente en estos criterios, en esos puntos. Y finalmente tenemos el porcentaje de la materia orgánica. Acá hay que tener también bastante cuidado porque estos elementos, esta materia orgánica, si bien es cierto, hay suelos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero particularmente hay suelos que aparentemente son granulares, pero tienen este color ligeramente oscuro, ya que nos da una idea de que obviamente estamos tratando ya con materiales orgánicos, pero contiene también material granular, que aparentemente es adecuado. Entonces, aquí sí les digo que tengan particular cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este contenido de materia orgánica, obviamente estamos hablando de prolongar o no el tiempo de vida de nuestro pavimento. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque al ser orgánico hay que tener en cuenta que este material va a tender a degradarse. Por lo tanto, si se degrada, lo que va a pasar es que estos espacios que inicialmente estaban ocupando, igual vamos a hacer un pequeño gráfico. Bien, si nosotros tenemos material orgánico dentro de nuestra composición, hay que recordar que lo que nosotros buscamos ya durante un proceso de compactación es que obviamente se reduzca la cantidad de vacíos, ¿no es cierto? Entonces, le decía, ¿no?, que si tenemos material orgánico dentro de la composición, este material se va a degradar y por lo tanto va a generar vacíos, lo cual se va a transmitir finalmente probablemente no considerables, pero sí en deformaciones ya a nivel de nuestro país. ¿Sí? Entonces, miren, el tiempo probablemente nos va a ganar para hablar realmente detalladamente de todo. Sí, pero consideraba que era necesario aclarar estos puntos. Bien, les comentaba que en el caso de que nosotros no tengamos un valor de CBR inicial, podemos basar nuestra evaluación, por ejemplo, en la determinación de los índices de consistencia. Este índice de consistencia, vean, vamos a activar el láser un momento. Vean que los índices de consistencia, obviamente, mientras más cerca la unidad se encuentre, el suelo se va a encontrar en un estado plástico o va a tender a ser sólido. Sin embargo, si es menor, o ya vean que estamos hablando, por ejemplo, de valores entre 0.25 y 0.50, el suelo va a tender ya a tener, o va a tener un comportamiento ya entre semilíquido a líquido. Sí, es por eso que este índice de consistencia es en realidad bastante fácil determinarlo. Está en relación únicamente al límite líquido, al contenido de humedad y al índice plástico. ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos estas condiciones, probablemente vamos a tener una idea. Si es que no tenemos un valor de CBR, vamos a tener una idea ya de que tal vez en este punto, si obtenemos de repente valores entre 0 y 0.25, nos va a dar una idea de que probablemente este sector requiere un poco más de detalle a nivel de evaluación. ¿Sí? Y cuando hablamos ya de considerar a nivel de detalle, es probablemente ejecutarle en ese punto un valor de CR para poder determinar sus características mecánicas. Bien. Por otro lado, otro valor importante es determinar el índice de liquidez. Y acá vamos a enfocarnos principalmente en este punto. Vean, el índice de liquidez también está, como ven, en función a los límites de Atterberg, ¿sí? Y les decía que enfocándonos en este punto, veamos que dice que cuando el índice de liquidez supera la unidad, es un indicador de un colapso, ¿sí? Presentándose el suelo como una masa relativamente viscosa o tal vez muy plástica. Sin embargo, si este valor, si la humedad, por ejemplo, es menor que el límite plástico, el valor resultante va a tender a ser negativo, lo cual indica que la consistencia del suelo es bastante seca y no se puede amasar ni tampoco sea demasiado trabajable. Bien, podemos determinar qué suelos son expansivos también justamente a través de la relación de los índices de plasticidad. No obstante, ya, también es importante, es importante que sepan que este grado de expansión es posible determinarlo también a través de otros ensayos más especializados. Sin embargo, esto ya les da un indicador, es un indicador bastante aceptable, ya para que ustedes puedan determinar estos sectores críticos. En este caso, obviamente, mientras más alto sea el potencial de expansión, como su mismo nombre lo dice, bastante susceptible es el terreno a expandirse o a contraerse, ¿de acuerdo? Generando estas posibles fallas, ¿no? Las contracciones por secado, las expansiones por humedecimiento o sobresaturación, el desarrollo de presiones de expansión en suelos, que obviamente se van a traducir finalmente en deformaciones a nivel de nuestro pavimento. Vamos a tener también la disminución de la resistencia, el esfuerzo cortante. Como sabemos, estos suelos
expansivos. Ya le decía que principalmente hablando de arcillas, por ejemplo, no van a tener realmente valores bastante altos. Que nosotros realizáramos un análisis de corte, por ejemplo, ¿sí? Un ensayo de corte, un ensayo direccial. Los valores que tiene, por ejemplo, del ángulo de fricción van a ser bastante bajos, aunque probablemente su cohesión sea alta, ¿sí? Además, se puede traducir en agrietamientos longitudinales y, como les decía, deformaciones significativas localizadas, como vimos en la primera imagen. Por otro lado, tenemos la evaluación de suelos compresibles, ¿sí? Donde podemos ver que la compresibilidad está únicamente en función al límite líquido, donde lo mismo que en los casos anteriores, vamos a poder determinar si es baja, media o altamente compresible, únicamente en función al límite líquido, ¿sí? Ahora, al igual que en el caso de determinar lo- los, los índices de consistencia, ¿no? Vamos a nosotros poder evaluar o vamos a traducir esta compresibilidad de los suelos ya en efectos o defectos, llamémoslo así, como pérdida de bombeo, vanoproxis y asentamiento, que finalmente nosotros también lo conocemos como deformaciones. Vamos a tener una disminución de la altura, por ejemplo, en el caso de pavimentos ante la aplicación de cargas, ¿sí? Y finalmente les mencionaba que nosotros tenemos suelos a los que digamos que tenemos que tenerles un poquito de miedo, ¿no? Que son las arcillas altamente compresibles, los limos altamente compresibles también, los suelos orgánicos también que pueden ser compresibles, o bueno, de alta compresibilidad o de baja compresibilidad, y finalmente los rellenos, son los PT. De los suelos con humedad alta, ya habíamos conversado, ¿no? Le decía que puede darse el caso que tengamos un suelo relativamente adecuado, pero probablemente por la presencia de nivel freático o sobresaturación, estos materiales no puedan ser utilizados como subrasante, en cuyo caso lo mejor sería poder considerar mejoramientos. Les mencionaba también el tema de los suelos de materia orgánica, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Cuáles son las consecuencias de poder o de encontrarnos con este tipo de suelos. Y finalmente, hablábamos de CBR. Como ven, este es un cuadro que es un extracto del Manual de Suelos y Pavimentos ya del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la versión 2014, donde claramente el manual nos dice lo que esté en el texto, que cuando nosotros tengamos ya un suelo con un CR inferior a 6%, definitivamente hay que considerar realizar una estabilización de ese material. Bien, ahora, si bien el título de esta masterclass es la determinación de estos espesores, obviamente nosotros vamos a tener muchas alternativas para poder mejorar estos suelos. El poder determinar estos espesores de mejoramiento ya es un proceso bastante común, pero está asociado a una estabilización mecánica, ¿sí? Es una estabilización mecánica por un método de reemplazo de suelos, ¿sí? Pero es aquí donde nace bastante la controversia, ¿no? Porque en muchos casos no se determina adecuadamente estos valores, ¿sí? Es por eso que ahora vamos a ver directamente el mejoramiento de estos suelos. Para mejorar o para plantear un mejoramiento de suelos, nosotros vamos a tener básicamente tres metodologías, ¿sí? Por un lado, tenemos la metodología ASHTO, que como saben, nosotros seguimos manejando teoría del año de 1993. No significa que esté mal, ¿sí? Es también bastante útil, ¿sí? Pero hay que ir siempre de la mano con la tecnología y con los avances académicos que nosotros vayamos revisando, ¿sí? Pero usualmente, y la norma también lo permite y lo detalla también, se utiliza esta metodología, la metodología ASH.
¿En qué consiste esta metodología? Esta metodología se basa principalmente en la determinación de un número estructural. ¿Sí? Este número estructural ya está dado por esta fórmula. Para aquellos que ya hayan trabajado en el diseño de pavimentos, saben que esta es la fórmula propuesta por Ashton, donde aparentemente tenemos un sinfín de incógnitas, ¿no? Pero son incógnitas que son fácilmente identificables ya durante un estudio de tráfico. ¿Por qué? Porque verán que el valor de, por ejemplo, de W18 equivale al tráfico equivalente o el S alfa, ¿sí? Por otro lado, el valor de Z sub R es el factor de desviación normal para un nivel de confiabilidad específico. Tenemos el S sub 0, que es la desviación estándar, que finalmente también está asociado a la desviación normal. ¿Sí? Eh, para aquellos que de repente recién lo estén viendo, todos estos valores están detallados en el manual de suelos y pavimentos. ¿Sí? Tenemos la diferencia entre los índices de servicio inicial y final, que es el delta de índice de serviciabilidad, donde se tiene como un valor máximo el valor de 4 usualmente, ¿ya? Entonces, esta diferencia de los índices de servicio establece, ¿no? Si yo he empezado con un valor de 4, ¿con cuánto quiero que termine al final de mi tiempo de diseño? ¿Sí? O sea, han pasado años, si inicialmente estaba o servía un valor de 4, yo quiero que, por ejemplo, esté un valor de 2. ¿Sí? Es solamente eso. El módulo de resiliencia, ya, efectivo de la subrasante, aunque perdonen, se ha pasado muy específico. Ya, el módulo de resiliencia es la capacidad que tiene el suelo a resistir cargas cíclicas. ¿Sí? Y finalmente tenemos un número estructural que va a estar asociado a la capacidad de resistencia de nuestro suelo a nivel de, no solamente de su rasante, sino que ya, como decía, ¿no? Para aquellos que lo han visto, ese número estructural finalmente se va a utilizar para nosotros determinar incluso cada una de las capas que van conformando nuestro pavimento. ¿Sí? Si tenemos una base, una subbase, ya, si tenemos una base estabilizada por debajo, a cada uno de estos elementos le corresponde en realidad un número estructural. ¿Sí? Y bien, para recordar también un poco, tenemos una forma empírica ya, de poder determinar a través de Abacus este número estructural, donde vemos que tenemos la confiabilidad, bien, tenemos la desviación estándar, y lo que se hace es establecer un punto aquí en la confiabilidad, se establece otro segundo punto ¿ya? En la desviación estándar, hasta que llegue a la línea tangente que ven aquí. Estando en este punto, se marca y ahora evaluamos el ESAL, que es la cantidad de ejes equivalentes. Vean, ya esto evaluado en millones. ¿Sí? Vean que tiene una escala logarítmica y se sigue el mismo procedimiento. Se intersecta con el punto de la cantidad de ejes equivalentes hasta llegar al punto tangente. Bien, y finalmente nos vamos a la parte del módulo resiliente, ya que lo que se hace es extender hasta llegar a este gráfico general. ¿Sí? Una vez en este gráfico general, lo que vamos a buscar es la variación o el delta del PCI, la variación del índice de serviciabilidad. ¿Sí? Buscamos el valor en qué punto está, por ejemplo, que sea, bueno, en el ejemplo hemos trabajado con 1.5. ¿Ya? Tenemos el valor de 1.5 y nos vamos a la parte de las abscisas, ¿no? Para poder determinar el índice estructural. Bien, así que para que lo tengan un poco más claro, vamos a ver un pequeño valor de, a ver, un momento por favor, vamos a ver acá el Excel, ¿sí? No sin antes ya recordarles que nosotros para poder determinar el módulo resiliente, en realidad tenemos muchas fórmulas.
Ya tenemos la propuesta por USAM, por ejemplo, en 1977, que establece que el módulo resiliente es igual a 14 veces el valor de CBR en megapascales y su correspondiente valor en PSI. Powell, por ejemplo, en 1984, plantea otras condiciones, ¿no? Que dice, por ejemplo, que el módulo resiliente es de 17.6 por el valor de CBR elevado a 0.64. Entonces, a raíz de eso, es que se van generando ciertas modificaciones o ciertas mejoras en estas correlaciones. Ya, ahora, ¿por qué no determinamos directamente el módulo resiliente? Eh, la respuesta hasta cierto punto podría ser obvia, y es que este equipo, el equipo para poder realizar estas cargas cíclicas, ya, es bastante caro. Ya, particularmente tengo entendido que el Ministerio de Transportes tenía una, pero, eh, pero creo que no queda abierta directamente al público. Ya. Y la otra opción es ir a, por ejemplo, a los laboratorios de la NAME. Sí, pero eso ya es obviamente en el extranjero y es muy caro. Entonces, a través de estas correlaciones, finalmente se puede determinar el valor del módulo resiliente en función al CBR. Es por eso que Ashton, en el año igual de 1993, establece estas condiciones o correlaciones de valores de CBR. Y vean que, ojo, tenemos tres tipos de correlaciones. Tenemos el valor de módulo resiliente, que es igual a 2555 por el valor de CR elevado a la 0.64, ya, siempre y cuando el valor de CR sea menor a 10%. Ojo, en muchos expedientes ustedes se van a dar cuenta que usan esta correlación para todo tipo de CRs, ¿sí? Entonces tengan bastante cuidado. Tenemos el valor que propone igual Ashton para CBRs que se encuentren entre 10 y 20%, que es igual a 3.000 veces el valor de CBR elevado a 0.65 en PSI. Y finalmente, una correlación para CBRs que tengan valores mucho mayores, ya, a 20%. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, nos vamos al Excel. Voy a salir un rato de la presentación. Antes de ver directamente el mejoramiento. Un momento, por favor. Bien, entonces tenemos ya la hoja de Excel simplemente a manera de recordatorio para que ustedes vean cómo se calcula o se determina el valor del número estructural. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos un ESAL, una cantidad de ejes equivalentes, ya de 6 millones, por ejemplo. Vamos a bajarlo a 5 millones para que ustedes puedan ver. Bien, entonces lo complicado, le decía, en esta fórmula es despejar este valor del número estructural. Esta hoja de cálculo ha sido desarrollada por un estudiante, ¿ya? Pero me parece bastante útil, ya van a ver por qué. Ya vamos a poner un CR de 9%, a 9%. El módulo de subrasante está calculado con la fórmula de Ashton, vean que es únicamente porque el CR todavía es inferior al 10%. Definimos nuestro tipo de tráfico, ya que está asociado principalmente a su mal estudio de tráfico. El número de etapas, usualmente en carreteras de menor orden, va a ser 1. Tenemos nuestro nivel de confiabilidad, ya que también está asociado a la cantidad de ejes equivalentes.
Tenemos la deviación estándar, igual. Todo esto, les digo, ¿no? Finalmente ustedes van a poder revisarlo y corroborarlo en el manual de diseño de pavimentos. ¿Sí? Tenemos una deviación estándar, ya que también pueden encontrar en los cuadros, pero simplemente con fines prácticos vamos a cambiar. ¿Sí? Y finalmente, el índice de servicialidad, le decía, ¿no? Inicial y final, que es el grado en el que nosotros deseamos que se conserve nuestro pavimento. Tenemos, y es por eso que le decía que es bastante interesante esta cita de cálculo, porque tenemos varias formas en realidad de realizarlo. Tenemos una interacción manual, una iteración, perdón, donde lo que tenemos que hacer es cambiar estos valores hasta que se pueda, hasta que estos valores sean iguales. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, 4.39, ¿no? Lo ponemos 4.4. 4.4, todavía falta. 4.5, creo que es inferior, ¿no? 4.2, 4.1, estamos casi, ¿no? 3.9. Y bueno, así ustedes pueden acercarse hasta que los valores sean similares o tiendan a ser similares. Sí, pero le decía, ¿no? Que en este caso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a procurar es hacer una iteración automática, donde este procedimiento que vemos que está jugando hasta que los valores sean iguales, lo va a hacer de manera automática. Entonces vamos a iterar y va a empezar a iterar desde valores muy bajos, cercanos a 1, hasta que el valor del N18 nominal y el calculado tiendan a ser iguales, en ciertos decimales. Es así que llegamos a esta combinación, donde el valor ya del número de seguridad requerido es igual a 3.889. Lo mismo, y le decía que me parece interesante de esta hoja de cálculo, es que ha logrado graficarlo. Es decir, todo este procedimiento lo ha llevado al abaco, ya de tal forma que obtenemos este valor. ¿Vean? Que es bastante similar, ¿no? Tenemos 3.889 contra 3.87. Bien, espero que haya recordado un poco, aunque sea en realidad bastante rápido. Así que volvemos a nuestras diapositivas. Un momento. Bien, entonces, cuando nosotros realicemos un mejoramiento de subrasante, ya vamos a recordar nuevamente que cuando hacemos este procedimiento, nosotros tenemos condiciones o coeficientes estructurales para cada uno de nuestros elementos o cada capa conformante de nuestro pavimento. Por ejemplo, el D1 usualmente hace la referencia al asfalto, ¿ya? El espesor del asfalto, por su correspondiente número estructural. De la misma forma, tenemos, por ejemplo, la base, que es un coeficiente estructural de A2, su respectivo espesor, pero en este caso ya vemos el coeficiente de drenaje, que es el valor de M. Tenemos inmediatamente después, en un pavimento flexible, por ejemplo, el coeficiente estructural, el A3, pero ya es a nivel de su base. ¿Sí? Es así que llegamos también al espesor y finalmente también su coeficiente de drenaje. ¿De acuerdo? Ahora, para que nosotros podamos determinar espesores de mejoramiento por el método de Ashton, lo que vamos a hacer es incrementar una nueva condición, que es nuestra condición de mejoramiento como si fuera una capa adicional a nuestra estructura de pavimento, al cual le va a corresponder un coeficiente estructural particular, su respectivo espesor y finalmente, vean, también su drenaje. Entonces, los coeficientes estructurales que nosotros vayamos a asignar
están asociados principalmente al CBR del suelo que nosotros deseamos mejorar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que cuando nosotros determinemos esta necesidad de mejoramiento, si bien es cierto, veíamos que a través de los límites de Atterberg podíamos tener una idea, noten que para nosotros poder tener un dato exacto ya respecto a estos espesores de mejoramiento, sí o sí es necesario que lo complementemos con un ensayo por lo menos de CBR. ¿Sí? Este CBR, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, a decir bien preguntas. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener un número estructural requerido ya del pavimento, así como también vamos a tener un número estructural de pavimento con la subrasante pobre o muy pobre, de tal forma que relacionando estos valores, nosotros vamos a poder determinar un espesor que requiere ser mejorado a través de los números estructurales. ¿Sí? No se, no se asusten. Ahorita también vamos a verlo como un ejemplo en Excel para que lo puedan tener claro. Bien, a ver. Voy a compartir toda la pantalla para que sea más rápido. Ya. Vean, que le decía, ¿no? Que el método de esto se basa en la determinación de estos números estructurales. Por un lado, nosotros vamos a tener una subrasante requerida, es decir, que nosotros deseamos que nuestra subrasante por lo menos llegue, por ejemplo, a un CBR de 30%, ¿sí? O vamos a mejorarlo con un CBR que tenga estas condiciones en particular, ¿no? De este CBR de 30%. Y por otro lado tenemos a la subrasante pobre o muy pobre. Y vean aquí que vamos a tener condiciones prácticamente iguales. Ya vamos a tener el mismo número de sal, vamos a tener las mismas condiciones de tráfico, confiabilidad, porque en realidad no son valores que estén difidiendo con respecto a nuestro diseño inicial. Lo que sí va a variar directamente, y es por eso que lo ven acá en color amarillo, es el valor de CBR. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un valor de CBR de 1%. ¿Sí? Tenemos un número estructural para una condición inicial. ¿Ya? Y tenemos un número estructural para nuestra subrasante pobre o muy pobre. Ahora, hay formas de poder solucionar esto también a través del método, bueno, Excel tiene la facilidad de que podemos usar esta herramienta de Solver. ¿Ya? Lo que tenemos que buscar, es por eso que la anotación está hecha aquí, es que asegurarse que este valor se encuentre en cero. Es decir, se ha despejado de tal forma que se busque que ese valor tienda a ser cero. Algo similar al procedimiento que han visto anteriormente en la determinación del número estructural. ¿Sí? Ya, pero en este caso está con la herramienta de Solver, donde nosotros vamos a poder determinar, vean, determinamos primero el objetivo, o sea, qué es lo que queremos que cambie. Ya. Queremos que ese valor tienda a ser a cero, cambiando este valor de número estructural. Así que resolvemos y tenemos un valor o un número estructural de 3.91. Ahora nos vamos a la subrasante requerida, que es el material con el que nosotros planteamos hacer un mejoramiento. Y del mismo modo vamos a cambiarlo. En este caso nuestro objetivo es este punto. Igual queremos que ese punto se vuelva a cero. Y finalmente vamos a variar este valor de número estructural. Resolvemos y tenemos estos valores, ¿no? Ahora, aquí noten algo bastante interesante, ¿no? Que mientras mayor sea el CBR, es menor el número estructural. Vean que acá tenemos un CBR de 1, por ejemplo, y tenemos un número estructural bastante alto.
cosa que no pasa con un CR de 30%, que ya se considera una subrasante adecuada. ¿Sí? Entonces, establecemos el coeficiente estructural en función a lo que ya habíamos visto previamente. Ya en este caso estoy trabajando con 0.037. Un coeficiente de drenaje que es 0.9, ya que es en buenas condiciones de drenaje. De tal forma, ya que nosotros obtenemos el valor del mejoramiento. ¿Sí? Ahora, y ojo aquí, cuáles son, digamos, las ventajas de este método? Es que de alguna forma uno considera el aporte estructural que está realizando las capas superiores, es decir, la subbase, la base y digamos, el tratamiento superficial que puede llevar en la parte superior. Entonces, aquí estamos determinando un espesor de mejoramiento de 66 centímetros, ¿ya? Pero estamos buscando que nuestra subrasante o la subrasante con la que nosotros planteamos mejorarlo sea el 30%. Pero probablemente, como les decía, ¿no? Si ustedes evalúan a través de deformaciones y retrocálculo, ya en realidad el CR que nosotros requerimos, probablemente esos espesores sean menores. No obstante, les decía que el método de esto sigue siendo todavía válido siempre y cuando sea adecuadamente aplicado. ¿Sí? Entonces, en este punto ha quedado en amarillo simplemente porque establecemos, ¿no? Por ejemplo, acá nos están mandando 66 centímetros de mejoramiento. Ya, pero nosotros podemos establecer, por ejemplo, 70. Es simplemente para poder escribirlo de forma manual. Obviamente, si nosotros cambiáramos aquí, de repente estaríamos con un CR ligeramente menor o mayor, perdón. Calculamos nuevamente nuestros valores. Ya vamos a establecer el nuevo objetivo. Ya vean que los mejoramientos o el espesor de mejoramiento disminuye considerablemente. Entonces aquí teníamos 33 centímetros de mejoramiento contra, cuando lo ponemos 35, por un tema ya de seguridad y proceso constructivo. Plantear 33 centímetros arreglados no es adecuado, ¿no? Simplemente por proceso. Bien, entonces, así de simple es el método de determinación de los espesores por la metodología ASHTO. En el tiempo nos va a ganar, así que vamos a correr un poco para poder ver los otros métodos. Ahora, veamos la teoría de la elasticidad monocapa, que es basada en la teoría de Boussinesq. Ya, aquí vean que la distribución de las deformaciones y el esfuerzo, vean que dentro del área de contacto, toda esta carga distribuida que ustedes observan en este punto, toda esta carga distribuida representa el ancho, que significaría el ancho de la llanta. Entonces, lo que busca la teoría de Boussinesq es establecer esta área y cuál es la deformación que genera a través de una carga. Obviamente, cuando nosotros tenemos, mientras más superficial se encuentre el área de contacto, mayores van a ser las deformaciones que posteriormente y poco a poco, conforme se va profundizando, de alguna forma se van disipando. ¿Sí? Es por eso que usualmente los mejoramientos no suelen hacerse tampoco a más de 1,50 m, porque se asume que el área de influencia de una carga vehicular, particularmente, ojo, ya no es a nivel de cimentaciones, el nivel de influencia ya de estas cargas usualmente se suele disipar al 1,50 m de profundidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es digamos, hasta cierto punto la desventaja de esta metodología? Es que vean que a diferencia de los métodos de ASHTO, nosotros vamos a trabajar con parámetros elásticos y ya no parámetros mecánicos. Ahora, si nosotros queremos obtener los parámetros elásticos de un suelo, obviamente puede resultar muy caro, porque eso lo vamos a obtener a través de métodos físicos. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos alternativas, ¿ya? De tal forma, vean que la teoría monocapa, ¿por qué se llama así? Porque asume que todo este suelo es un suelo homogéneo. ¿Sí? Asume que toda esta
Estas cuando se están aplicando las cargas, asumen que se trata de un único cero, cosa que nosotros sabemos que no necesariamente es así. ¿Sí? Sin embargo, también es un método aceptable, ¿ya? Para poder determinar estos espesores de mejoramiento. En la teoría de elasticidad, lo que nosotros vamos a determinar es un esfuerzo vertical tanto admisible, ¿ya? Como el esfuerzo ya que nosotros vamos a requerir, ¿ya? Para que, según el comportamiento de nuestro material, este esfuerzo aplicado también tienda a disiparse, ¿ya? O sea, va a ser bastante similar con nuestro esfuerzo admisible. Ya lo vamos a ver también con un pequeño ejemplo. Y para recordarles nada más, el módulo elástico ya es la relación que existe entre el esfuerzo de deformación y la capacidad que va a tener el suelo para que una vez aplicadas las cargas, éste tienda a recuperar su condición inicial. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en un rango plástico, obviamente estamos hablando de que al aplicarle fuerzas, este suelo va a tender ya a deformarse y a recuperarse parcialmente. ¿Sí? Bien, entonces para el módulo elástico también tenemos ciertas correlaciones que también son válidas aplicar, ya siempre que no se tenga esos ensayos geofísicos o condiciones o modelos de elasticidad determinadas a través de métodos geofísicos, ¿no? Para la redundancia. Les decía que lo que busca la teoría de la misma capa es poder determinar un esfuerzo admisible. ¿Sí? Ese esfuerzo admisible, la teoría de Business plantea que se debe calcular a través de esta forma. Un coeficiente multiplicado por el módulo de elasticidad de la subrasante inadecuada, ¿ya? Dividido entre 1 menos 0.7 por el logaritmo de la cantidad de repeticiones de carga, es decir, el número de ejes equivalentes. A través de, bueno, estas fórmulas sí son bastante sencillas de poder despejar, pero nosotros podemos determinar la profundidad, vean, a la cual se va a disipar este esfuerzo. ¿Sí? También no se asusten que ya vamos a verlo como un ejemplo. Entonces, vean que acá nosotros tenemos condiciones bastante particulares, ¿no? Vean que tenemos el esfuerzo vertical admisible, tenemos la presión ejercida por el neumático, ya que recuerden, o bueno, para aquellos que ya también están familiarizados, recuerden que la presión, incluso cuando nosotros hacemos ensayos de deformaciones a través de la diada Engelmann, se establece que la presión es de 80 psi. El radio de carga también se tiene un valor estándar, ¿ya? Acá lo vamos a ver, ¿ya? Tiene un radio de entre 15 centímetros a 14.6, ¿sí? Esos 80 psi equivalen a 5.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y también lo vamos a ver como un ejemplo. ¿Sí? Le decía que hasta este punto es relativamente sencillo poder despejarlo. ¿Por qué? Porque vean que este valor es la presión ejercida por el neumático, tiende a ser constante, ¿no? Tiende a ser constante porque es la cantidad de ese valor estándar con el que se suele trabajar. En este caso estamos trabajando con un radio, por ejemplo, de 15 centímetros. Tenemos un valor de CDR de 3%, que también lo clasifica como una subrasante inadecuada. ¿Ya? Y tenemos el ESAL, ¿ya? Ojo que estos de alguna forma también se relacionan. Tenemos el coeficiente, ya tenemos en realidad, acá no hay, bueno, no está determinado exactamente cuál de estos usar, más que la propuesta de esos autores, que son Dufroy, Dormo y Yacob, ¿no? Que son valores que van entre 0.006 a 0.008. Sí, y en este caso estoy considerando un espesor de una estructura de pavimento. Por ejemplo, si nosotros vamos a mejorar un pavimento rígido, ya que está conformado únicamente por su base, también hay que considerarlo, les decía, para que posteriormente nosotros podamos restar y determinar la influencia que tiene
directamente esta capa, ya sea de su base, que obviamente es un material selecto, ya, y poder determinar realmente cuál es el espesor de mejoramiento. Ya para esta condición de CR, por ejemplo, de 3%, ya nosotros tenemos que vamos a mejorar un espesor de 40 centímetros. ¿Sí? Y ojo que acá nosotros ya estamos restando esta condición, ¿verdad? Estamos restando esos 25 centímetros que se supone que ya el suelo adecuado está considerando, o se está considerando hasta cierto punto el aporte estructural que da directamente a nivel de deformaciones hacia la subrasante. Igual que en el caso de Astor, ¿no? Que nosotros tenemos 40 centímetros, 40.41, ¿no? Por ejemplo, podemos plantear 40 centímetros. Es también bastante similar a lo que se ha obtenido con Astor. Bueno, que acá está con 4. Es decir, ponemos 4 y acá tenemos 31, 31.24. Entonces, podemos plantearlo también 25, 35. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miramos que este valor de Z es la profundidad a la cual nosotros estamos determinando que se va a disipar el esfuerzo. ¿Sí? Es por eso que a esto nosotros le vamos a restar, vean que está restando la profundidad de disipación de esfuerzos, ya menos el espesor de la estructura que ya está aportando directamente a la resistencia de las deformaciones. Bien, y finalmente, volvamos a nuestras diapositivas, vamos a ver la teoría de elasticidad multicapa. Esta teoría, hasta cierto punto, es más exacta. ¿Por qué? Porque considera la existencia de diversos estratos y, por lo tanto, es un poco, bueno, es en realidad más real, ¿ya? Es más real con respecto al comportamiento o tipo de suelo que nosotros vayamos a identificar. Por ejemplo, hay diversas teorías que proponen soluciones a esta teoría multicapa. Una de ellas es la propuesta por Palmer y Barber en el año 1940, donde vean que en lo que se basa es en el cálculo de una deflexión total en la superficie de pavimento, basado en establecer, digamos, una especie de, de módulo de elasticidad representativo que de alguna forma, digamos que transforma cada una o bueno, todas estas capas en un valor promedio de toda, transformándolo como una sola capa. Este valor de E con circunflejo que ven en este punto, ya es lo que es ese valor que representa un modo de elasticidad general para todo el sistema multicapa. Bien, entonces le decía, ¿no? que lo que se hace es establecer estas relaciones. Vean que al igual que en el caso de la teoría monocapa, tenemos valores que permanecen constantes, a diferencia de estos modelos de elasticidad que, bueno, para el ejemplo, les estoy considerando una carpeta asfáltica, una base, una subbase y una subrasante, ya que en realidad tiene un modelo de elasticidad, como ven, mucho más bajo. ¿Sí? Entonces, a través de eso es que nosotros podemos determinar estas deformaciones máximas que se van a producir en el caso ya de nivel superficial. Tenemos la teoría de Burmeister, que particularmente es más exacta, pero a la vez también es más compleja, porque se basa en la solución de la ecuación diferencial de la compatibilidad de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, ¿verdad? Ya para poder resolverlas, en realidad es bastante complejo. Es por eso que en el SILA, en el año del 2017 aproximadamente, se propuso o realizar un software, ya que ahora lo vamos a ver, denominado PitraPay, que resuelve esa teoría multicapa ya directamente ya por esta teoría de Burmeister. ¿Sí? Ahora vamos a abrirlo, pero antes también vamos a ver el Excel.
Vean que acá tenemos el valor de CR, por ejemplo, de diseño. Ya. ¿Dónde nosotros vamos a determinar? Bueno, eso es asumiendo que nosotros ya tengamos un valor de descripción admisible. Ya. Pero el espesor de los mejoramientos a través de esta teoría lo vamos a realizar únicamente relacionando los valores de CBR. En este caso es un CBR inicial, que llamamos lo que es 3%, y nuestro CBR de mejoramiento que en la parte superior. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es determinar la deflexión admisible a niveles subrasante para poder posteriormente comparar esas deflexiones ya con los valores que vayamos a tener ahora con el software. Ahora lo vemos. A ver. Bien, ya tengo abierto el programa. Es un software libre, por si lo quieren buscar. Ya, se llama PitraPay. Incluso me parece que es de la NAME. A ver, antes de pasar, de mostrarles, creo que vean cómo aplica los esfuerzos. A ver, vean, aquí. Entonces, lo que se hace es modelar todo este sistema multicapa. ¿Ya? Y lo que se busca es aplicar una carga. Ustedes ya va a depender de ustedes, ¿no? Lo que van a hacer es establecer un punto de carga, o sea, dos puntos de carga. Si ustedes quieren de repente simular ya las las dos llantas, ya. Ya. Pero particularmente en este punto lo vamos a hacer solamente con uno, simulando uno de los pesos de carga. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a establecer es tanto el punto de aplicación de carga como el punto en el que nosotros queremos verificar las condiciones de carga. ¿Sí? Volvemos entonces al software. Teníamos ya, a ver, nuestro módulo de elasticidad. Por un lado era, a ver, se supone que nosotros vamos a dejar la subrestante en la parte inferior. Entonces, el primer módulo de elasticidad que vamos a trabajar, que está en pascales, es de 200 millones. Entonces lo ponemos. El módulo de Poisson, vamos a establecer el 0.3, y donde va a haber la variabilidad es justamente en este espesor del, del módulo, del material con el que nosotros planteamos mejorar nuestro suelo. ¿Sí? Entonces, tenemos el espesor de H que vamos a poner, bueno, está en metros, ¿no? Supongo que ponemos 0.4. Ya, acá nosotros podemos agregar una descripción, vamos a ponerle mejoramiento. En el caso de la subrasante, que es la que nosotros queremos mejorar, vemos que es 15 millones. El módulo de Poisson. El módulo de Poisson acá es arroz, ¿no? 0.5, 0.5 y aquí es 0.3. En este caso no podemos el espesor de tal. ¿Por qué? Porque el programa va a asumir que al no tener espesor se trata de la subrasante. Bien, entonces validamos. Ahora nosotros aplicamos las cargas, ya que en este punto nosotros vamos a poder pues determinar a través de, ya sea de la presión, sea de la presión o sea a través de la carga, vamos a poder determinar el punto de aplicación. O vamos a poder determinar cuál es la presión. A ver, en este punto yo tenía ya calculado que a nivel de presión teníamos este valor, ¿no? que finalmente son los 5.60 kilogramos por centímetro cuadrado, ya que habíamos determinado como carga estándar, ya pero transformado en a pascales.
Ya. Entonces, yo tengo este valor. Vamos a ver si puedo copiarlo directo. Vamos a dejarlo así, sin simple. La carga, finalmente nosotros también podemos determinarlo, ya siempre que se pueda verificar. Vean que la presión en el eje estándar es de 40 kilonewtons, y entonces la carga vamos a dejarlo, vamos a verificar nada más. Vamos a dejar la presión en 565.000, ¿no? 565.884. La radio de volímetros 0.15. Y acá nosotros indicamos qué valores le estamos brindando. Le estamos dando en este caso el valor de Q y el valor de A, de tal forma que puede calcular la carga. Entonces vemos que equivale, ¿no?, a los 40 kilonewtons. Y bueno, acá nosotros ya podemos cargarlo directamente. Nuestro centro de aplicación vamos a dejarlo en 0 y 0. Entonces las cargas están bien. Los puntos de verificación igual vamos a dejarlo en 0, 0, igual a 0. Vale, entonces verificamos los puntos de aplicación de las cargas están correctas, las capas están definidas y finalmente podemos ver nuestros resultados. Para ello nosotros vamos a ir a la parte de deflexiones y obviamente vamos a poner pues, deflexiones en Z. Entonces, si nosotros tenemos ya un valor de deflexión admisible, ya nosotros vamos a poder comparar ese punto de la deflexión en Z, que es la deflexión vertical, a tal punto que vamos a poder compararlo directamente con esta deflexión admisible y determinar si el espesor que nosotros hemos propuesto en esta primera etapa, que son unos 40 centímetros, es suficiente para poder disipar los esfuerzos. Bien. Entonces, ha sido un gusto. Disculpen que me he extendido un poco. Espero que hayamos compartido, hayamos aprendido algo. Si tuvieran alguna duda, por favor, hacérmela saber. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Como menciona, vamos a tener este espacio de preguntas. Ya estamos activando la opción del micro y el chat para que puedan hacer llegar las consultas correspondientes. Ok, me parece que no hay ninguna pregunta, ingeniero. Antes de cerrar la sesión, invitamos a todos los participantes a revisar nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar toda la información de nuestras especializaciones, tanto en modalidad asíncrona como en vivo, y también de nuestros cursos asíncronos. Y también nuestros canales de atención en caso de que requieran el apoyo de algún asesor. También comentarles que esta masterclass va a estar subida a nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a revisar. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por la ponencia y gracias a todos los participantes por su atención. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención. Y Ingeniero, una espero... consulta. Sí, Sí, ingeniero, es respecto justamente cuando usted comentaba el área de, lo que usted asume como 15 centímetros, que es el área de contacto de la llanta para el cálculo. Pero sí. ese dato, yo he visto que lo calculan justamente asumiendo que el área de contacto es circular y con los Claro. datos bien conocidos, que con los datos conocidos que ya te lo da el manual de carreteras, ¿no? El eje 2013 te da, pues, ¿no?, el tema del peso, todo eso, y también de la carga de contacto. Esto saldría 10.77 con los datos del manual, ¿no? Asumiendo que el área de contacto es circular. Y no 15, ¿no? Porque si yo... Pero esa variación de 10.77 que se calcula con 15
al final la deflexión invisible, digamos, para el cálculo de deflexión, digamos, en caso de que queremos sacar la deflexión invisible para la viga, ¿no? Es mucha diferencia, demasiada diferencia. O sea, si yo sumo 15, con lo que yo calculo con 10.67 es demasiada diferencia, saldría ahí. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría interpretar? A ver, mire, yo particularmente, en más de un proyecto, sí me ha tocado determinar directamente el radio de contacto, pero hay que tener en cuenta que nosotros, como usted bien lo menciona, tenemos un vehículo de carga incluso para la viga Benkelman, que es un vehículo de carga estándar. Ahora, bien, no tengo directamente ahorita a la mano el manual, pero sí el mismo manual propone que justamente este radio va a estar en un rango de 14.6 hasta 15 centímetros. Ahora, particularmente a 10.7 como área de contacto del radio, ese radio circular, en realidad no me ha tocado, incluso determinando los valores exactos, no he llegado a ese valor particularmente de 10.7. Por eso es que yo lo mencionaba, ¿no? Que incluso el mismo manual establece estos radios, incluso hay tesis al respecto, que, bueno, también les puedo compartir, si es que hay de repente un canal para poder compartirles. Hay tesis al respecto donde se trabaja igual de la misma manera, en este rango de 14.6 a 15. Más bien, en ese sentido, la recomendaría de repente revisar el tema de los cálculos que está realizando para ver si de repente hay ahí de repente algo que se le está pasando. Pero en realidad, a nivel interpretativo, este radio de contacto usualmente va a estar en este rango de valores. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Ya habiendo resuelto la pregunta, estaríamos cerrando la sesión. Nuevamente, gracias por haber desarrollado el tema y gracias a los participantes por su atención. Buenas noches a todos. Ok, gracias. Buenas noches.